de la mañana con 1 minuto. Bueno, tengo que decirlo ahí, si alguien pues no es creyente, yo desde ya le pido disculpas, pero verdad que a todos nosotros los católicos nos embarga una profundísima alegría porque estamos en Pascua, estamos celebrando nuestra octava de Pascua. Es un domingo larguísimo que dura una semana por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así que todos los que han vivido con mucho fervor y devoción el tema de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y hoy muy contentos amanecen de verdad con la noticia extraordinaria de todos los cristianos que es la resurrección de Cristo. Bueno, pues felices Pascuas para todos ustedes. Es el inicio de la semana laboral. Venimos de unos días de ausencia y tuvimos programas especiales la semana anterior. Hoy retomamos a partir de temas diferentes de el caso de la materia con la que iniciamos el programa el día de hoy, la semana en general en medicina interna con trastornos del sueño. Pero además de esta sección de medicina interna, ya con la entrevista propiamente con el doctor Rojas Uremuno, vamos a hablar de esta condición que afecta a muchísimas personas. Pero antes de dar inicio con el segmento, vamos a escuchar el reportaje que realizó la periodista Isel Martínez acerca de los trastornos del sueño y las consecuencias en el caso específico de niños. Escuchemos. Niños que roncan son más propensos a tener problemas de conducta. Los niños entre los 6 y 18 meses de edad que roncan o tienen desorden respiratorio mientras duermen son más propensos a desarrollar problemas de conducta en edades cercanas a los 7 años. Científicos de la Escuela de Medicina Albert Einstein indicaron que los menores que roncan tienen entre el 40 y el 100% más de probabilidades de presentar problemas de conducta en comparación con los niños que duermen con normalidad. Según el otorrinolaringólogo Freddy Chávez, las causas de los ronquidos van desde rinitis, deformidades en el tabique septal, lengua o paladar largo, hasta algún tumor de garganta o faringe, así como la hipertrofia de amígdalas. El especialista señala que en su mayoría las causas de ronquidos se pueden corregir. Sí, hay algunos que se pueden corregir. Por ejemplo, si es una rinitis, se le da tratamiento para la rinitis. Si tiene hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, pues entonces es quirúrgico, se opera. Si tiene un paladar largo y úvula larga, pues se opera, se hace una cirugía que se llama úvulo-palato-faringoplastía. Se pueden hacer cirugías de lengua también, que no son muy frecuentes, y se pueden resecar los tumores, o sea que sí se pueden corregir las causas desde el punto de vista quirúrgico, ¿verdad? Las causas de ronquido. Por su parte, según la doctora Karen Bonuk, autora del estudio, los ronquidos, la respiración oral durante el sueño y la apnea, que son pausas anormales de la respiración durante el sueño, generan, además de problemas en conducta, consecuencias socioemocionales en los menores. Los investigadores creen que los problemas respiratorios durante el sueño de los infantes alteran la adecuada respiración e irrumpen el proceso del sueño. La respiración incorrecta durante el sueño de los niños ocasiona dificultades en el área del cerebro que influyen en los problemas de atención y concentración, así como en el control de la conducta y las emociones. Es por ello que el especialista da algunas recomendaciones para evitar los ronquidos en los niños. Un niño que ronque es mejor que no duerma boca arriba, sino que duerma de medio lado, que su almohadita sea un poquito dura y que tenga una forma que hiperextienda el cuello. Escúchelos mientras duermen, tome las medidas pertinentes y sobre todo consulte con su médico especialista en pediatría, otorrinolaringología o en temas del sueño. De mañana como no me 9 de la mañana con 5 minutos, le damos la bienvenida al doctor Rojas Uremuno. Doctor, ¿cómo me le va? Bien, Maureen, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal de Semana Santa? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Hay que descansar un poquito y también meditar, obviamente, ¿no? Sí, claro. Y aquí estamos nuevamente. Enhorabuena. Doctor, efectivamente vamos a hablar de trastornos del sueño, un poco la parte introductoria del programa del día de hoy nos habla de que es una condición muy especial, pero es
multicausal, una palabra que aprendí de usted. Hay muchas razones por las que se pueden experimentar trastornos del sueño, y si usted es tan amable, doctor, podemos hacer pues un repaso por ellas. Yo diría que el preámbulo es apenas un pequeño barniz de una de las formas de tener alteraciones en el sueño. Y no todo es los famosos ronquidos, ¿verdad? Cuando uno habla de trastornos del sueño, el tema es todavía mucho más amplio, más allá inclusive de las esferas de la pediatría, más allá de las esferas de la otorrinolaringología, para que no se vaya a malinterpretar con la nota que por ahí va solamente el trastorno del sueño. Y resulta que el trastorno del sueño uno podría tener alteraciones en las cuales la persona no pueda dormir o no pueda conciliar el sueño, o que se despierte varias veces en la noche porque no logra llegar a su estado ideal de reposo durante la noche, y que entonces eso es lo que catalogaríamos como un insomnio. Pero también podríamos tener al revés, por ejemplo, la persona que durante la etapa de vigilia o la etapa laboral o la etapa que teóricamente debería estar despierto, experimenta sueño en demasía. Y entonces este también es un trastorno del sueño, que no tiene que ver nada. Yo no he visto a nadie roncando en el día, bueno, roncando mientras esté despierto, no sé si me entienden. Sí, claro. Entonces sí quiere quedar claro que cuando hablamos de trastornos del sueño, aunque bien es cierto, los ronquidos forman parte de, no es eso. Simplemente trastornos del sueño es más allá, y entonces, como decía al principio, podríamos tener trastornos en la etapa de sueño, del paciente que no logra conciliar el sueño o que se despierta múltiples veces en la noche por algún factor, y que esto hace que no tenga, como decían nuestras abuelas, un sueño reparador, y esto se considera un insomnio, y de lo cual ahorita vamos a hablar. El paciente que durante la etapa de vigilia, la etapa activa, más bien pasa con mucho sueño, un paciente que se duerme frecuentemente, y de este tipo de pacientes que durante la etapa activa pueden tener mucho sueño, ataques irresistibles de sueño, podemos tener múltiples causas como por ejemplo la narcolepsia, de lo que podemos hablar ahorita. Podemos tener pacientes con síndrome de Pickwick, que es un tema muy interesante asociado a obesidad. Podemos tener pacientes que durante la etapa de sueño experimentan alteraciones en su ritmo normal de sueño. Por ejemplo, o sea, que duermen en episodios, por ejemplo. Pueden dormir en episodios, o lo peor de todo, pueden existir lo que se llaman parálisis del sueño, que es de las cosas más terroríficas que pueden experimentar una persona, y vamos a adelantarnos un poquito en esto. Una parálisis del sueño es una etapa que puede ocurrir, una crisis. Generalmente son seriadas, y en el tiempo la persona empieza a repetir estas crisis, que puede ser durante la etapa de inducción de sueño, cuando se va quedando dormido, o en la etapa de despertar. Pero resulta que es de las cosas más terroríficas, porque la persona ni está dormida ni está despierta. Está como consciente, pero su cuerpo es incapaz de responder, y entonces la persona se siente que está viendo, pero no puede mover los ojos, no le responde. No puede mover ojos, no puede mover manos, no puede mover la lengua, no puede mover absolutamente nada. Y esa desesperación le genera una angustia pavorosa, pero pavorosa es de las cosas más terroríficas. Es como estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, sin capacidad ni siquiera de hablar ni de expresarse. Y esto le genera tal nivel de angustia a la persona que empieza con sudoración importante, taquicardia, y la persona se despierta cuando logra pasar la crisis con un franco ataque de pánico. Interesante, porque eso es una condición fisiológica. Es una condición fisiológica. Que las explicaciones se las atribuyen a causas mágicas, ¿verdad? La gente dice, me desdoblé, mi espíritu está fuera de mi cuerpo, me estoy viendo. Bueno, eso puede pasar, eso es parte de lo que la gente explica. Estoy atrapado, me siento raro. Y este tipo de cosas en pacientes, por ejemplo, cardiópatas, un paciente cardiópata puede generar un infarto agudo de miocardio por el ataque de pánico que le genera una parálisis del sueño, que también es otro trastorno del sueño, y que vemos que no está en nada relacionado con los ronquidos. Y por otro lado, también tenemos alteraciones durante la etapa de sueño, donde sí ya podemos hablar de las apneas del sueño, porque el ronquido, aparte de que el ronquido es molesto, no tiene ninguna traducción. El paciente que ronca, roncó. El problema es la persona que ronca, deja de respirar,
durante algunos segundos o tiempo todavía más prolongado, y de un momento a otro hace esa respiración estruendosa cuando retoma su ritmo normal de ronquido, por decirlo así. Ahí lo terrorífico es para la pareja. Bueno, para la pareja, por un lado... No sé, yo he escuchado testimonios de gente que consulta diciendo, yo siento que se va a morir. Claro, no, y de hecho que sí. De hecho, el paciente que hace apnea del sueño no es simplemente que dejó de respirar, es que este paciente tiene una propensión estadísticamente documentada mayor a infartos agudos de miocardio. ¿En ese periodo? Claro, en el periodo y solo por el hecho de dejar de respirar, esto genera un montón de cosas. Esto va a generar que el paciente duerma mal, y no solamente eso, genera también que el paciente amanezca agotado. El paciente amanece con sueño, no durmió bien, es que anoche roncaste mucho y dormiste como un lirón, le dicen, ¿verdad? Bueno, una cosa es roncar y hacer apneas, y otra cosa es que realmente el paciente descanse. El paciente amanece, a pesar de haber roncado, amanece cansado, amanece agotado, y esto tiene una serie de traducciones, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista psicoemocional, y esto Rafa Ramos sabe mucho más que yo. Los pacientes que experimentan este tipo de trastornos del sueño también se asocia en gran forma a pacientes con trastornos de ansiedad, con cuadros depresivos, con bajo rendimiento escolar, con bajo rendimiento laboral, y una serie de circunstancias que también se pueden ir agregando, como pueden ser problemas de disfunción eréctil asociados a trastornos en el sueño. Entonces vean qué interesante, entonces resulta que es más allá de los ronquidos, los trastornos del sueño. Por eso es que sí valdría la pena agregar a la nota que no es un problema de pediatría, no es un problema de otorrinolaringología exclusivamente, es un problema de manejo integral, donde tiene que estar incluido eventualmente un neurólogo, un psicólogo, un internista, y buscar las múltiples causas que pueden generar trastornos en alguna de las etapas de sueño. Porque también el sueño tiene varias etapas. Una etapa que se llama de no movimientos rápidos, y una etapa ya más profunda, que se le llamó así, etapa de movimientos rápidos oculares, en las cuales se ha documentado que durante esa etapa, que teóricamente es la etapa más profunda de relajación, de inducción, en estadio de sueño, hay movimientos de los ojos que son rápidos, y durante esa etapa pueden haber también alteraciones que pueden ocasionar que el ritmo normal de sueño no se dé. Hay pacientes que por medicamentos, por sobreestímulo de algún tipo de droga, cosas por el estilo, la etapa de movimientos oculares rápidos, la etapa REM, por las cifras, es la más profunda, no se dé o se ve alterada, y esto ocasiona también una serie de condicionantes que hacen que la persona pueda tener alteraciones en su personalidad, en su rendimiento escolar, en su rendimiento sexual, y en una serie de cosas por trastornos del sueño. Pero también es importante, y tal vez lo vamos a hablar ahora después de la pausa, hablar del otro que habíamos mencionado. Bueno, el paciente, ¿qué pasa con el paciente en etapa de vigilia que tiene mucho sueño? ¿Será realmente que tiene mucho sueño o que durmió mal y por eso tiene sueño? Es lógico, si dormí mal, pues estar cansado. O por el contrario, si el paciente está confundiendo cansancio con sueño, que son cosas diferentes. Pero si tenemos ataques importantes de sueño, entonces ahí podemos empezar a hablar de narcolepsia, y eso vamos a hablar ahorita después de la pausa comercial, que es la narcolepsia. Y la otra cosa importantísima es el famoso síndrome de Pickwick, que es un síndrome asociado a pacientes con obesidad. Vamos a dejarlo en pendiente estos dos, y también en algún momento, doctor, vamos a llegar a las consecuencias, porque usted lo dijo muy bien, no solamente andar cansado, no solamente andar bostezando, no es solamente quejarse de bajo rendimiento, es que como somos seres integrales, esto afecta a nivel psicológico y afecta a nivel emocional. Una persona que pasa cansada durante todo el día, sabe que está en el pico de su edad productiva, que muchas personas dependen de él, o que su trabajo propiamente es un trabajo de muchísima atención y de precisión, y anda con sueño, obviamente esto le afecta a otros niveles. Además, manejando inclusive. Imagínese, o realizando trabajos con maquinaria. Maquinaria, exactamente, ciertas cosas por el estilo. Bueno, vamos a hablar de todo esto una vez que vengamos de la pausa, pero encantados también vamos a atender sus consultas. Así que puede llamarnos al 905-222-0000 o escribirnos en Facebook de Mañana con Monumental. Ya casi venimos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental.
9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a plantear ya las primeras consultas que tenemos acá en Facebook. Nada más, doña Fresi, que dice: me encanta el programa y te comento que los cristianos evangélicos celebramos también la resurrección de Cristo por ser esta la base de nuestra fe. No es solo una celebración católica, sino de todos los creyentes. Sí, doña Fresi, qué dicha, ¿no? Yo sé porque tengo muchos amigos cristianos evangélicos. Cuando digo disculpándome con los no creyentes es porque he tenido quejas de personas que del todo no creen. O sea, yo sé que todos los cristianos tenemos como base de nuestra fe la resurrección de Cristo. Me refiero a los no creyentes, a los definitivamente no creyentes. Esa fue la salvedad que hice y por eso me disculpé, porque ya había tenido una queja de ellos. Respetamos que hayan personas del todo no creyentes, pero su aclaración ha sido tomada en cuenta desde siempre. De hecho, el diálogo que tenemos nosotros los católicos con ustedes los evangélicos a la hora de las coincidencias en cuanto a nuestras creencias son maravillosas y yo las celebro. Vamos a recibir a don Juan Carlos vía telefónica. ¿Cómo le va, don Juan Carlos? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Quería comentarle con lo que dijo el doctor, el de la parálisis de los sueños, y también se puede considerar, como lo dijo el doctor Steven Laverge, que son sueños lúcidos, y entonces no es algo así como que patológico, también es algo, un fenómeno que se da mucho. Me gustaría como que en otros programas lo puedan abordar un poco. Muchas gracias. Gracias, don Juan Carlos. Nos preguntan en Facebook, dice Fresi: mi consulta es: tengo una bebé de 9 meses que hace como 2 meses comenzó a roncar. Nos dicen que es normal a su edad, pero me gustaría saber qué se puede hacer, o si una consulta con un otorrinolaringólogo sería la única opción para revisarla. Rodrigo, ¿cómo me le va? Buenos días. Muy buenos días. Felices Pascuas. Igualmente. Gracias. Mori, chavo amigo, mucho orgullo, soy un camionero. Nosotros a veces no tenemos horario fijo de levantarnos ni hora fija de acostarnos. A veces nos levantamos a las 3 de la mañana, a veces son las 11 de la noche y todavía andamos por ahí. Los cambios de clima, a veces dormimos en clima frío, clima caliente, a veces dormimos a orilla de carretera donde pasan camiones y hay distorsión de sueño. ¿Hay alguna técnica, algún método para que el sueño sustente más o sea más ameno? No sé, porque a veces, como le digo, uno se despierta muchas veces en la noche. Si hay alguna técnica o hay alguna medicina natural o algo por el estilo que nos ayude, o que me ayude en ese caso. Claro, no, imagínense, son traileros, andan en carretera todo el día y tienen un mal dormir, qué peligroso, ¿verdad? Es la historia, yo creo que de todos los traileros. Ana, ¿cómo me le va? Buenos días, bien, gracias a Dios. Días. Vea, quiero que me ayude. Doctorcito, yo tengo 5 días de que me sacaron la vesícula para las cópicas. Entonces, vea, yo quiero que usted me diga realmente cuánto es el tiempo de recuperación que yo debo tener. Digamos, cuánto tiempo debo durar de recuperación de no coger una escoba o un gancho. Y yo me siento inflamadísima. A mí me dijeron que podía comer de todo. Yo no sé si eso será así. O sea, yo siento una pesadez terrible, como que si anduviera una piedra metida en el estómago. Y el antibiótico que me dieron fue cefalucina, que ya hoy se me termina. Ok, con mucho gusto, doña Ana, ya casi le vamos a dar respuesta. Podemos empezar, doctor, si es tan amable. Sí, un par de cosillas antes de contestar. En la narcolepsia existen ataques irresistibles de sueño durante la etapa de vigilia, y estas personas experimentan la sensación inminente de que se van a desconectar, y el ataque de sueño es tan irresistible que tienen que dormir. Y paradójicamente, periodos tan cortos como otros 5 a 15 minutos, por decirlo así, los vuelve a cargar energéticamente y vuelven otra vez a funcionar. Y este patrón se repite varias veces en el día. El paciente, sobre todo después de comer, que es muy diferente esto a la mal llamada marea alcalina, que la gente que come y le da algo de sueño, ¿no? Esta gente tiene un impulso no controlable para dormir, sobre todo después de hacer actividad física o después de comer, y se le repite varias veces en el día. Y como decía,
periodos pequeños de 5 a 15 minutos hacen que estas personas se revitalicen y salen de su episodio. Y necesariamente requieren este periodo, porque si no, el paciente se puede dormir haciendo actividades peligrosas, como pueden ser inclusive manejando o manejando maquinaria industrial, y se pueden exponerse a accidentes laborales. Sí es importante que se documente si un paciente efectivamente tiene narcolepsia, porque el médico debe documentar esto, y esto también debe ser transmitido a los patronos. Mire, el paciente efectivamente tiene esto, y no es que se esté durmiendo, no es un vago, no es que el paciente se fue de parranda, es que tiene este episodio. Y este paciente, aparte de que hay que medicarlo, porque hay medicamentos específicamente para la narcolepsia, y hay estudios también, no es que simplemente el que se duerme no le dice es que es narcoléptico, hay estudios que se pueden hacer por polisomnografía y otro tipo de cosas como electroencefalograma y cosas por el estilo, que pueden llegar a documentarnos que efectivamente el paciente es un paciente narcoléptico. Y obviamente por exclusión de otros tipos de circunstancias que puedan generar sueño o fatiga extrema, como pueden ser cuadros virales como las hepatitis B o hepatitis C, las crónicas activas que típicamente producen un agotamiento extremo, y que, como decía, se pueden confundir el agotamiento con el sueño, o pacientes que tengan un citomegalovirus también pueden cursar con esto, o un paciente hipotiroideo, o un paciente adulto mayor que esté tomando diuréticos y esté hiponatrémico, es decir, niveles de sodio bajo, también pueden disminuir su estado de alerta y confundirse con aparente sueño y no es sueño. Y también vale la pena mencionar aquí también el adulto mayor, que a veces está sobremedicado y a veces tiene un exceso de medicamentos para dormir, que para esto, que para las Parkinson, que para aquí y para allá, y el efecto aditivo de todos estos medicamentos puede hacer que el paciente esté excesivamente medicado y consecuentemente somnoliento. Bueno, esto es en cuanto básicamente a la narcolepsia. Hay un tema interesantísimo que podríamos hablar otro día solamente de esto. Y también están los pacientes con síndrome de Pickwick, que decía yo. ¿Sí? El paciente con síndrome de Pickwick es un paciente que tiene obesidad mórbida. Pues estamos hablando, no es el gordito, es el mega gordito, ¿verdad? Y estos pacientes tienden lo que se llama a tener un síndrome de hipoventilación pulmonar. Recordemos que cuando se da la ventilación pulmonar es meter aire que lleva oxígeno, y a nivel del alveolo, a nivel de la membrana alveolo capilar, hay un intercambio de oxígeno. Entonces llega oxígeno a las arterias, a estos pequeños capilares que a su vez transmiten sangre oxigenada para todos los tejidos, y posteriormente los tejidos devuelven esta sangre ya utilizada, que es rica en dióxido de carbono, y que esa es expulsada. Esto es el aire que botamos, fundamentalmente dióxido de carbono. Bueno, el paciente que tiene hipoventilación empieza a retener dióxido de carbono, y entonces este dióxido de carbono es narcoléptico, por decirlo así, y empiezan a dormirse. Entonces usted ve un paciente con un síndrome de Pickwick y está hablando con el Pickwick y en un momento está dormido. En plena consulta se le duerme, porque tienen obesidad mórbida, porque es síndrome de hipoventilación pulmonar, y típicamente tienen niveles altos de CO2, y esto es importantísimo documentarlo, porque también tienen un manejo mucho más agresivo, no solamente desde el punto de vista pérdida de peso, sino desde el punto de vista de función respiratoria y el riesgo potencial inclusive de paros cardiorrespiratorios. ¿Existe una especialidad, doctor, para tratar trastornos del sueño? Sí, de hecho aquí hay mucha gente que se dedica a trastornos del sueño, entre ellos gente de medicina interna, gente de neurología. Sin embargo, el manejo debe ser un manejo integral. Yo siempre he pensado que el manejo en grupo es fundamental, y aquí se ocupan muchas cosas. Se ocupan psiquiatría, psicología, nutrición, sobre todo en el caso de los pacientes con un síndrome de Pickwick, por ejemplo, medicina interna, neurología, otorrinolaringología, y obviamente en los casos pediátricos, pues obviamente el concurso de los colegas pediatras. Bueno, es así como un preámbulo. Entonces, ahora sí, vámonos básicamente a lo que hablábamos ahora en preguntas. Don Juan Carlos nos habla de sueños lúcidos. Bueno, efectivamente, trastornos del sueño no es solamente durante la etapa de dormir, y durante la etapa de dormir o de la etapa de despertar podemos tener alteraciones. Una de ellas puede ser la catastrófica experiencia de las parálisis del sueño, ¿verdad? O parálisis hipnagónicas, que es como se llama el término que utilizan, ¿verdad? Ya hay otro término, pero no sé, ya hasta ahí me llegó la memoria. Hipnagónicas. Sí. Bueno, pero este tipo de parálisis son terroríficas. La persona se asusta tanto, y no solamente eso, sino que cada vez que va a dormir siente que le va a volver a pasar, lo que se llama Creo que yo he experimentado eso. Sí, lo que se llama la profecía autocumplida. Ya va a acostarse, ya siente que le va a pasar y no quiere dormirse porque le da miedo que le pase. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que ponerlos en tratamiento, porque es bastante angustiante este tipo de situación, ¿verdad? ¿Y cuándo se retoma control del cuerpo? ¿Qué es lo que sucede a nivel fisiológico? Mira qué interesante, porque el paciente se siente que está atrapado dentro
dentro de su cuerpo, no puede hablar, no puede gritar, siente que algo le va a pasar, que algo viene encima de él. Es ese terror, como decir decir, viene un león y no me puedo morir, debe ser horrible, no me puedo mover, debe ser horrible, ver un león con hambre encima de uno, ¿verdad? Bueno, esa sensación de miedo, de que algo va a pasar, no sabe qué está pasando, pero no puede ni siquiera abrir la boca, ni mover la lengua, ni mover nada. Y entonces en esa etapa se genera taquicardia, palpitaciones, sudoración, lo que uno no puede normalmente controlar voluntariamente. Y de un momento a otro empiezan, algunos pacientes aprenden a movilizar pequeños músculos que a su vez generan una especie de efecto dominó y hacen que los demás músculos se vayan activando. Algunos, por ejemplo, logran empezar a movilizar la lengua. Y entonces donde empieza a movilizarse la lengua, como que la lengua ya va extendiéndose la capacidad de movilización a la boca, a la cara, el resto del cuerpo, y en cuestión de segundos se despiertan, pero se despiertan angustiados, empapados en sudor, horrible, es una sensación espantosa, ¿verdad? Y hay medicamentos, obviamente, para eso, que deben de ser utilizados obviamente bajo tutela médica. Y en la parte lúcida es la misma historia también. El paciente está en la etapa de vigilia, pero está como soñando, está como en otro ambiente, está como dormitando, ¿verdad? Y no es, y es una parte no controlable, es un trastorno claramente definido del sueño y que también requiere tratamiento, sobre todo porque genera que haya mala atención en las actividades que está realizando. Un paciente puede tener un sueño lúcido manejando, o manejando también maquinaria peligrosa. Entonces, este tipo de pacientes también hay que prestarles especial atención, sobre todo por accidentes de tránsito, en los cuales puede lesionarse él o lesionar a terceros, o autolesionarse cuando manejan maquinaria de este tipo, ¿verdad? Doctor, como hay que hacer otra pausa en este momento, además de la consulta que tenemos pendiente, las consultas que tenemos pendientes, David nos escribió en Facebook: ¿cuántas horas es recomendable dormir y a qué hora es la mejor? Y es bueno dormir 5 minutos al día, gracias. Ok, vamos a hacer la pausa que corresponde a esta hora y ya casi venimos. No me toques ya. 9 de la mañana con 36 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental y con respuestas, doctor, si está amable. Bueno, básicamente doña Fresia, que nos escribió por Facebook sobre el bebé que ronca. Bueno, aquí evidentemente, como dicen, zapatero a sus zapatos. Yo soy especialista en medicina de adultos, no en niños, menos en niños pequeños. Tengo como 25 años de no ver un bebé, yo creo. ¿De verdad? Así que yo sería un peligro viendo un bebé, yo creo. Aquí es básicamente, lógicamente, un proceso de trastornos del sueño donde hay ronquido y demás, pues habría que valorar si tiene un proceso de obstrucción de vías respiratorias superiores, es decir, si tiene un crecimiento de adenoides, por ejemplo, que le puede dificultar la respiración a nivel nasal y que esté respirando por boca, que a su vez esto genere el ronquido. Pero aquí, idealmente, es que lo valore un otorrinolaringólogo pediatra para que defina la conducta, si es un proceso de carácter mecánico o obstructivo, o hay alguna cosa de tipo alérgico, por ejemplo, que le ocasione obstrucción de vías respiratorias y que a su vez lo obligue a respirar con la boca, o la posición en que acomodan la cabeza a la hora de dormir. Pero todo esto, ellos son los que saben más que yo, indudablemente. Rodrigo, un caso interesante. Aquí estamos hablando de una combinación de factores. El ritmo de sueño se ve influenciado por múltiples causas. Una de ellas es el tipo de rutina laboral que tenga el paciente, las horas que trabaja un paciente, la condición física que tiene, los medicamentos asociados que tiene. Y el problema de los pacientes, de las personas que trabajan, como en el caso de él, con un no horario regular, es decir, que hay días que se levanta a las 3, otros días a las 5, trabaja a veces 8 horas, a veces trabajará 12, manejará 4, manejará 10 horas. Este tipo de irregularidad indudablemente influyen en la calidad de vida, no solamente desde el punto de vista de trastornos del sueño, sino también en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos, en agotamiento físico, y que a su vez pues, puede generar una cascada de eventos que pueden precipitar otro tipo de enfermedades. Indudablemente, el ambiente para dormir también es básico. No es lo mismo dormir, como dice él, a la orilla de la carretera donde están pasando otro montón de carros haciendo ruido, frenando y demás, que dormir en su casa o dormir en un hotel lejos del ruido. Eso también altera la calidad del sueño y consecuentemente, si la persona se está despertando múltiples veces, pues la calidad de sueño no es buena y va a amanecer cansado, y a su vez para él es un peligro casualmente porque está manejando. Esta persona se puede quedar dormido y no infrecuentemente vemos accidentes de tránsito porque el chofer se quedó dormido. Así que un consejo también básico es que si no hemos dormido bien, deberíamos llevar un copiloto con el cual alternemos el volante,
o definitivamente ser conscientes con nosotros mismos y responsables con nosotros mismos de no, hoy no voy a manejar porque definitivamente no tolero el sueño. Doctor, qué torta, porque muchas personas eligen como opción las bebidas energéticas. O sea, se ha transmitido entre choferes que tienen este tipo de horarios complicados que si vas a manejar tanto tiempo, entonces se recomiendan incluso bombas, ¿verdad? Lo que llaman mezclas de algunas bebidas que les ponen en alerta para manejar largas distancias. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Una pregunta muy, muy interesante y una muy buena acotación tuya. El abuso, el sobreabuso de las bebidas energéticas conlleva una serie de circunstancias. Recordemos que múltiples de estos sustancias son altas en cafeína. La cafeína no está exenta de riesgos. Tomarse un cafecito de vez en cuando no es ningún problema, pero las megadosis de cafeína pueden inducir arritmias cardíacas, palpitaciones. En pacientes susceptibles a ataques de pánico o trastornos de ansiedad los agrava. En los pacientes que tienen las mal llamadas parálisis del sueño, que tienen otro nombre, ¿verdad? Las parálisis hipnagónicas, son agravadas por el uso de este tipo de medicamentos o sustancias, que lo que hacen es tratar de prolongar el tiempo de vigilia, es decir, que no haya el periodo de recuperación normal que necesitamos durante la etapa de sueño. Por eso es que el paciente a veces se prepara así como para un examen, por ejemplo, los muchachos empiezan a tomar Red Bull o el comercial, bebidas energéticas, empiezan a tomar de ese tipo de sustancias y puede ser que les quite el sueño, ¿no? Pero se paga la factura. ¿Por qué? Porque el cuerpo se agota, a veces se quedan encendidos quiere decir que pasan 2 o 3 días y no pueden conciliar el sueño y ya pasó la etapa de fuego, se les trastornó su ritmo normal de sueño. Después, este tipo de sustancias en demasía, el abuso de este tipo de sustancias, qué interesante, puede condicionar a trastornos en el carácter, irritabilidad, agresión o depresión. Todo eso está descrito con sobreabuso por bebidas energéticas. Entonces la idea no es que esa sea la respuesta y mucho menos las bombas, que serían bebidas energéticas más otro montón de cosas que consiguen en el mercado para tratar de no dormir, porque recordemos que esto puede ser que mantenga a la persona vigil, pero no necesariamente adecuadamente coordinada. Claro. Es decir, los reflejos son diferentes, los movimientos pueden ser inclusive más torpes, o inclusive en algunas personas susceptibles el abuso de bebidas energéticas pueden generar temblor distal, incoordinación o alteraciones en los reflejos que condicionan obviamente a una mala respuesta ante una situación de emergencia. Entonces, esa acotación tuya es fundamental. Este tipo de sustancias no son la respuesta para un trastorno del sueño. La persona debe ser exhaustivamente estudiada para ver si es un trastorno del sueño tipo narcolepsia, si es un proceso, una alteración en la etapa de movimientos oculares rápidos, si lo que tiene es algo que está haciendo que el paciente no duerma. Típicamente, por ejemplo, un paciente prostático que se levanta 6, 7, 8 veces en la noche a orinar porque tiene un problema de próstata. Bueno, mientras no le solucionemos el problema de próstata, el pobre señor, que ganamos con darle una pastilla para inducirle el sueño, si lo que necesita es vaciar la vejiga? Y si no puede vaciar la vejiga, pues entonces le pasa eso. Entonces hay que ver qué hay de fondo en este tipo de pacientes que condicionen a un trastorno del sueño. ¿Y cuáles serían las opciones para una persona como don Rodrigo, doctor? Es complicado, pero sí se puede. Ahí es complicado básicamente porque, uno primero tiene que ayudarle a dormir. Indudablemente tiene que agarrar una rutina. No es posible tener una no rutina. Es decir, hoy me levanto a las 3, mañana a las 5, hoy dormí 3 horas, mañana, porque el cuerpo le pasa su factura. Él tiene dentro de su rol de trabajo, primero yo, después de yo y siempre yo, dice la regla de los rescatistas, ¿verdad? Yo soy primero, yo tengo un trabajo, yo voy a establecer mi cronograma de trabajo. Si yo voy a empezar a las 3, pues voy a seguir rutinariamente a las 3, trato de dormir si en la noche no puedo dormir por ruido, tratar de usar algún tipo de audífono o alguna cosa de esas que le apacigüe el ruido. Hay inductores de sueño de todo tipo, desde los inductores más suaves, donde están, por ejemplo, medicamentos como la benadramina, por ejemplo, que es suaves, pueden inducir sueño en forma secundaria, es un antihistamínico, un antialérgico, pero en forma secundaria puede inducir sueño, y así se puede pasar por una serie de medicamentos de acción corta que pueden hacer que el paciente pueda dormir, pero que no amanezca con la goma o, por decirlo así, borracho o todavía bajo los efectos del medicamento. Y en casos extremos, y esto lo tiene que valorar el médico, pues puede ir aumentando la dosis del medicamento o cambiando de medicamentos. Algunos ya son tan
tan peligrosos o requieren tanto control que requieren el uso de recetas de color verde, las de psicotrópicos. ¿Por qué? Porque son medicamentos que no se pueden dejar a la libre. El abuso de esos medicamentos puede tienen que ser controlados. Exactamente. Entonces, antes de llegar a eso, hay una serie de medicamentos con los que uno puede tratar de controlar al paciente. Bueno, si ya no respondió y necesita un hipnótico, bueno, se le da a dosis bajas y paulatinamente se va subiendo hasta que encontremos la dosis idónea que haga que el paciente duerma, pero que no amanezca bajo los efectos todavía del medicamento, y de manera que pueda llevar una vida laboral normal. Vamos a, antes de ir a la última pausa, a dictarle, doctorcito, las últimas consultas, y va a tener que pegarse una carrerilla. Ya extrañaba usted las carrerillas, ¿verdad? Sí. Jenny, buenos días a todos, bendiciones. A mí me pasa que cuando almuerzo me da sueño, y si cierro los ojos, aunque sea 5 minutos, ya me siento mejor. ¿Eso es un problema o es por la clase de alimentos que uno consume? Gracias. Andrés, buenos días, tengo una pregunta. Ya antes de quedarme dormido, ya en la etapa en que casi me duermo, me sucede que despierto con un gran brinco que hace que mi cuerpo solo... solo esto me pasa todos los días y varias veces antes de quedarme dormido. Además, empezar a dormir mis ojos se cierran más de lo normal, aprieto los ojos. Dios mío, Andresito, me enredo toda, ok. Dice, además, al empezar a dormir mis ojos se cierran más de lo normal, aprieto los ojos como si estuviese enojado y trato de no hacerlo, pero cuando me doy cuenta mis ojos o mi cara está así de nuevo. ¿A qué se debe? Ok, como una rigidez, doctor. Juan Carlos, creo que no expliqué bien qué es un sueño lúcido, pues el doctor no entendió qué es un sueño lúcido. Este ha sido comprobado desde 1980 fisiológicamente como un fenómeno no patológico que puede dar lugar a controlar los sueños. Puedo aportar información científica para que se conozca mejor este fenómeno y se comparta. Cuando guste, don Juan Carlos, con mucho gusto. Cindy, hola, buenos días, mi consulta es la siguiente. Yo tengo 26 años, siempre al dormir brinco, en ocasiones me despierta el brinco como en otras, ni me doy cuenta. El que más lo percibe es mi esposo, quiero saber a qué se debe. Ok, el tema de brincar, doctor, mientras se duerme. Y por último, Gaby, mi esposo por razones de horario tiene 2 trabajos, duerme 2 horas diarias de lunes a jueves. Cuando llega viernes o sábado y duerme 6 o 7 horas, a menudo se despierta con migraña y a veces muy fuerte. Deseo saber a qué se debe y si hay algo que pueda tomar para evitarlas. Gracias. Ok, vamos a la pausa y ya venimos. No me cambies ya por tu Selecta, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Mañana con 50 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. El doctor Rojas Uremono con respuestas. Doctorcito, perdón que lo apure. Sí, tiene razón, ¿cómo se llama? ¿Qué era el de los sueños lúcidos? Don Juan Carlos. Sí. Cuando hablamos al principio sueño lúcido, básicamente lo que le había mencionado era la etapa vigil, de soñar durante la etapa vigil, que es diferente a un sueño lúcido. Tiene toda la razón. En el sueño lúcido es una cuestión, ¿cómo explicarlo? Es difícil explicarlo, pero en realidad es como la persona darse cuenta de lo que está soñando. Alguna gente dice que puede tener inclusive hasta control de lo que está soñando, y existen técnicas alternativas parecidas a la del yoga para tener el control sobre la etapa sobre este tan llamado sueño lúcido. Sí sería importante que me envíe la información, pero sí, lo que yo tengo básicamente es eso, y recuerdo bien que era básicamente el control, y la persona es consciente de lo que está soñando en ese momento. Está ni dormido ni despierto, pero está consciente de lo que está soñando. Es un tema interesante, ¿no? Bueno, doña Ana, el tiempo de recuperación para alguien operado de vesícula y le dijeron que puede comer de todo, pero ella se siente muy los inflamada. pacientes que les han quitado la vesícula y ha sido teóricamente por colecistectomía, por laparoscopía, se considera una cirugía de tipo ambulatorio, siento que en la mañana se van en la tarde, se van en la tarde, se van en la noche, y se operan en la noche, se van en la mañana, así de sencillo. Prácticamente unas horas después de la cirugía ya el paciente está tolerando dieta líquida y posteriormente dieta blanda y demás. Siempre les recomiendo a uno durante algunas semanas de privarse un poquito las que son frituras y demás, pero posteriormente la persona pues puede tener una adecuada ingesta de grasas sin abuso. Recordemos que al quitar la vesícula, lo que se quita es vesícula, que es un reservorio de bilis, pero la bilis se sigue produciendo porque se produce en el hígado, no se produce en la vesícula.
Dependiendo del tipo de actividad laboral, la persona puede estar lista para trabajar a los 7 días. Si es una persona que no levanta pesos ni cosas por el estilo, pues a los 7 días está realizando su labor de oficina normalmente. Teóricamente uno les da 15 días de reposo. Si es un paciente que ya realiza ejercicio, pues obviamente pues uno le recomienda por lo menos un mes. ¿Y por qué se siente distendida? Recordemos que para hacer este tipo de cirugía, en la cual se hacen 3 pequeños hoyos en el abdomen, uno de ellos se introduce un catéter que a su vez se permite, lo que hace es inflar el abdomen. ¿Por qué se infla el abdomen? Bueno, para separar las estructuras, para que no queden pegadas una de otra y permitan tener un mejor campo a la hora de manipular las pinzas y todos los instrumentales que usan los cirujanos. Y a veces queda un poco de aire ahí subdiafragmático que genera la sensación de cólicos y de distensión que paulatinamente tiene que ir desapareciendo con los días. Don David nos pregunta cuánto es el tiempo normal de dormir. Bueno, lo ideal se recomienda entre 6 y 8 horas. Hay gente que requiere menos, hay gente que requiere más dependiendo de su actividad laboral, pero el promedio es entre 6 y 8 horas. Hay gente que duerme menos y no tiene ningún tipo de traducción en no sentirse agotado. Hay gente que dice, yo duermo 4 horas y amanezco bien. Bueno, es su rol, y si mientras no le esté pasando la factura, todo está bien. Periodos cortos de 5 minutos, obviamente que aquí sí no, porque definitivamente no le dan tiempo de recuperación adecuado para la etapa de sueño. Que dicho sea de paso, pues existen múltiples cosas a las que uno le puede atribuir que para qué sirve el sueño. Uno diría, bueno, para descansar, para que las células descansen, que los músculos descansen. Hay gente que ha implicado inclusive la etapa de sueño asociado a la memoria. Sin embargo, pues uno se cuestionaría ahí, si el gato pasa 12 o 16 horas dormidos, debería tener más memoria que un chimpancé que duerme menos. Esos son parte de los cuestionamientos que le han hecho a la gente que promulga que la memoria está íntimamente relacionada con las etapas de sueño, ¿verdad? Teníamos aquí más. También Jenny, que dice que le almuerza y le da sueño. Bueno. No, perdón, nada más, David también preguntaba que si es conveniente dormir 5 minutos en el día. Bueno, si la persona siente sueño y una pequeña siesta lo revitaliza. Lo recupera. Hágalo. Es mejor dormir 5 minutos, descansar y sentirse que puede coordinar, que puede hacer un montón de cosas, porque recordemos que sueño total es muy fácil identificarlo, sí, pero la somnolencia no siempre se identifica, y a veces podemos estar haciendo cosas por decirlo así, con 3/4 partes de nuestro cerebro dormido, ¿verdad? Y hay una 1/4 parte que la estamos haciendo casi que mecánicamente y haciendo cosas que ni nos damos cuenta. Y este tipo de circunstancias pueden traer consecuencias para la misma persona o para las personas que estamos tratando o manejando otro tipo de cosas. El cuerpo habla. Entonces, en ese sentido, 5 minutos, si usted siente que se recupera, aprovéchelos. Ahora sí, Jenny viene a ser una cosa interesante. Bueno, hay que diferenciar si realmente tiene la llamada marea alcalina, que es el paciente que come y obviamente después de comer se liberan una serie de sustancias álcalis, ¿verdad? Que generan sueño y que es totalmente fisiológico y que es normal, a diferencia del paciente, por ejemplo, que es un paciente narcoléptico, en el cual la etapa de narcosis, de incontrolabilidad del sueño, puede ser inducida posteriormente a comer. Entonces hay que diferenciar bien si es marea alcalina común y fisiológica o si tiene una narcolepsia. Y don Andrés nos dice que antes de dormir le da como una especie de brinco y una hiperexcitabilidad. Esta etapa de vigilia hacia sueño no en todo mundo se da en forma gradual y leve. Hay gente que es muy brusca y como que el organismo no se adapta fácilmente a entregarse al sueño y produce esta sensación como de brinco, como de inestabilidad, como de miedo, porque es diferente la forma en que ellos arriban a la etapa de sueño. Vemos que también nos dice que aprieta mucho los ojos, que se amanecen contracturados. No sería infrecuente que don Andrés también tenga algún cuadro ansioso de por medio. Típicamente la ansiedad se puede manifestar por comerse uñas, por contracturar los dientes, las mandíbulas o contracturas de ojos, y este tipo de ansiedad es tan tremendo que a veces la misma ansiedad bloquea la incorporación normal a la etapa de sueño. Entonces el paciente se contrae, cierra los ojos, tiene una contractura importante y a su vez ese brinquito es como que está tratando de entrar a la etapa de sueño, pero como que su organismo se resiste. ¿Y eso cómo se trata, doctor? Hay inductores de sueño que pueden ayudar, pero eso es obviamente bajo... O ansiolíticos. Sí, pero bajo la tutela médica, indudablemente. Juan Carlos. Ahora sí, Juan Carlos. Ya nos había comentado Cindy. 26 años, al dormir brinco, en ocasiones me despierta el brinco, pero eso ni cuenta me doy, es mi esposo el que se da cuenta. Bueno, volvemos a lo mismo, habría que ver si tiene algún trastorno ansioso de por medio
o si los brincos responden a otro tipo de trastorno neurológico. Hay pacientes que experimentan lo que se llama mioclonías, que son como movimientos rápidos y no controlables de alguna extremidad, brazos, piernas fundamentalmente, y las mioclonías a su vez están asociadas con otro tipo de trastornos. También trastornos de tipo hidroelectrolítico en el sodio, en el potasio, sobre todo pueden generar tipo contracturas musculares o movimientos de tipo brinco que deben ser estudiados. Y lógicamente también hay que descartar todos los que son movimientos movimientos anormales, como pueden ser movimientos de tipo parkinsoniano y temblores esenciales que también pueden confundirse con brincos. Todo el paciente que presenta este tipo de circunstancias, pues hay que estudiarlo neurológicamente. Las migrañas del esposo de Gaby. Esa no lo vi. Esa no lo vi. De que tiene un trabajo donde solo duerme 2 horas y los fines de semana 6 a 7, pero se despierta siempre con una migraña muy fuerte y quiere saber a qué se debe y si puede tomar algo para evitarlas. Bueno, número 1, primero, en todo paciente que tiene dolor de cabeza, hay que estudiarlo en forma adecuada, porque lo que hace uno es etiquetar. Etiquetar quiere decir que un paciente tiene dolor de cabeza y le ponemos la etiqueta de migraña. Y la migraña es un tipo de dolor de cabeza claramente definido con unas características específicas, y a su vez dentro de las migrañas existen diversos tipos de migraña. El que a uno le duela la cabeza no quiere decir que tenga migraña. Usted puede tener una cefalea, que es el nombre médico de dolor de cabeza, vasomotora, puede tener una cefalea por vasodilatación, por ejemplo los pacientes que toman algunos medicamentos antihipertensivos, o los pacientes que toman sildenafil o algunos otros tipos de medicamentos que producen dilatación de vasos sanguíneos pueden generar dolor de cabeza. Y entonces no quiere decir, por ejemplo, que un paciente que toma sildenafil o un paciente que toma amlodipina, que por vasodilatación hace dolor de cabeza, que al tener dolor de cabeza él diga el sildenafil me da migraña. No, el sildenafil me está dando dolor de cabeza, pero la migraña es un tipo de dolor de cabeza completamente diferente. Aquí habría que ver si el ritmo de sueño de él, que es tan irregular y tan corto, está incidiendo en su calidad funcional, y que a su vez esto le genera un dolor de cabeza, que puede ser un dolor de cabeza vasomotor, un dolor de cabeza de otra índole, no necesariamente migrañoso. Pero hay que sentarse con calma con él, hacerle un examen neurológico, ver qué otro tipo de circunstancias pueden influir en dolor de cabeza. Ejemplo, hay pacientes que tienen dolores de cabeza por microtumores cerebrales, tanto en hombres como mujeres, por elevación de una sustancia que se llama prolactina. La prolactina es la sustancia que tiene que ver con la producción de leche durante la lactancia, pero fuera de la lactancia también se puede elevar la prolactina. En mujeres típicamente es por microprolactinomas, que son tumores pequeñitos, microscópicos, que producen prolactina, pero que aparte de producir eventualmente secreción de leche por las mamas sin estar dando de mamar, pueden producir dolores de cabeza severos. Y en hombres también existen macroprolactinomas, tumores un poco más grandes, productores de prolactina, que se pueden manifestar como dolor de cabeza. Y existen múltiples causas que pueden elevar a su vez la prolactina, no solamente tumores, por ejemplo, pacientes que toman medicamentos antiácidos, medicamentos que frenan la acidez gástrica, medicamentos que toman algunos pacientes para la depresión, estos también pueden elevar prolactina, y la prolactina puede manifestarse como dolor de cabeza. Entonces resulta que un paciente que tiene un problema depresivo toma un antidepresivo, este antidepresivo puede elevar la prolactina a su vez genera dolor de cabeza, y estamos etiquetándolo erróneamente como un paciente con migraña. Y vea que probablemente el asunto del principio era un trastorno depresivo que le ocasionaba trastornos en el sueño, y producto de medicación eleva prolactina y genera dolor de cabeza, y entonces están relacionados de esa manera y no es una migraña. Nos despedimos, doctor, muchísimas gracias. Buena carrera, pero ahí terminamos. Ahí estamos para servirles, y hoy en 8 pues seguimos hablando de temas interesantes del mundo de la medicina interna. Genial, muchísimas gracias, doctor. Vamos a compartir el número telefónico del consultorio del doctor Rojas Oremuno durante la pausa comercial, y ya casi damos inicio al segundo segmento de hoy de psicología. ¿Qué hacer cuando de la noche a la mañana una persona sufre un accidente que lo deja con algún tipo de discapacidad física? Eso vendrá después de la pausa, y por cierto les voy a adelantar que tenemos invitados muy especiales. Ya venimos. El doctor Manuel Rojas Oremuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. No me toque el dial porque usted está de mañana como no me está. Imágenes. Ya regresamos con
De Mañana con Monumental. Nos estábamos conociendo. Y Guido sí está pura vida. ¿Ok? ¿Ya apretó botoncito? Sí. ¡Qué ahí coordinación! Ahí está aprendido. ¿Cómo les va a todos, muchachos? ¿Qué especiales invitados tenemos en esta ocasión? Vamos a hablar en el tema de psicología con Rafael Ramos, que es nuestro psicólogo del Centro para el Desarrollo Humano Integral, pero además traemos dos invitados. Traemos a Leonel Solís, ha aceptado nuestra invitación, él es ciclista, y Guido Rodríguez, que es atleta. Primero, muchachos, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y ahí estamos para conversar un rato. Y ahorita les exploramos un poquitico sus vidas. Está bien, Guido, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mari. Gracias por la invitación del día de hoy. A ustedes también. Rafita, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Y yo creo que hoy con una propuesta temática no solo interesante y bonita, sino que además testimonial desde la perspectiva de aprender a enfrentar batallas. Por supuesto, hoy vamos a hablar de valores psicológicos, actitudes psicológicas importantísimos como es la determinación, el compromiso, la autoconfianza, la capacidad de lucha y sobre todo mantener siempre activa la esperanza. O sea, a mí me encanta hablar como psicólogo de lo que tenemos para salir adelante y no de lo que creemos que nos falta para poder salir adelante, que es como la norma social, ¿verdad? La gente te dice, bueno, es que cuando yo llegue a tal cosa voy a hacer esto, pero mientras esperamos que eso llegue, realmente no se da un cambio. Uno siempre tiene que partir de lo que tiene y a partir de lo que tiene puede modificar la existencia. Antes de eso es imposible. Estábamos con vos, Rafita, el día que tuvimos aquí como invitada a una persona no vidente. ¿Era con vos? No, creo que no. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de... ya me acuerdo, fue en el segmento de sexología y hablábamos del derecho de una vida integral en el tema sexual de las personas con algún tipo de discapacidad. Y el doctor, en esa ocasión, el doctor Eduardo Ruiz decía, qué interesante porque la gente piensa en una persona con algún tipo de discapacidad como alguien que nació con algún tipo de discapacidad. Y cuando hablamos de cualquier tipo de discapacidad, tenemos que pensar en todos nosotros, porque hoy nos levantamos y no sabemos si por alguna circunstancia mañana vamos a amanecer con un tipo de discapacidad, y entonces cuáles son los recursos, no solamente psicológicos, sino emocionales, que el cuerpo, la red, la familia, los amigos, todo con lo que contamos para poder anticipar la posibilidad de que tarde o temprano, porque incluso la adultez mayor nos enfrenta a una serie de discapacidades, ¿verdad? O sea, o por lo menos vamos a hablar de capacidades diferentes o algunas circunstancias que no nos permiten seguir con nuestra vida cotidiana. O incluso, Maureen, en términos más sencillos y compañeros, es muy simple. Cuando uno tenía 20 años, uno la palmaba toda la noche, ¿verdad? Sí. Dormías una hora y te ibas a trabajar y a estudiar. Ya yo a mis 31 piquito, si no duermo mínimo 6, 7 horas, ya la veo fea. O sea, el hecho de ir adquiriendo años adquiere uno experiencias y adquirimos dolencias. ¿Por qué? Sí. Porque necesitamos como un refrescamiento y uno tiene que irse adecuando y ajustando. Por eso a mí el concepto de capacidades, más que discapacidad o persona con discapacidad, a mí me gusta hablar de capacidad. Se tiene que ir ajustando a la circunstancia, a la edad, al tema del género, se tiene que ir adecuando a las posibilidades culturales, y es un concepto profundamente dinámico. Yo creo que nunca vamos a decir, bueno, tenemos que hacer esto y esto para lograr algo. Eso va a ser dinámico, constante, y dependiendo incluso, no es lo mismo. Yo siempre he puesto este ejemplo: si a Walter Centeno se le quiebra un pie y no puede volver a jugar fútbol, probablemente sea más depresivo que a mí me corten un pie y no puedo volver a jugar fútbol. Entiendo. Pero si a mí se me paraliza la lengua, probablemente sea más depresivo que para Walter Centeno, ¿verdad? Se le paralice la lengua, porque depende de nuestro estilo de vida, de lo que nosotros hagamos, así va a ser el impacto emocional. Ok, vamos a conocer un poquitito la vida de nuestros invitados, la de Guido y la de Leonel. Según los datos que tengo por acá, dice Leonel es un ciclista que sufrió hace algunos años un accidente que le ocasionó una severa lesión en sus brazos. ¿Cómo sucedió esto, Leonel, y hace cuánto? Bueno, buenos días. Sí, me sucedió hace 3 años, para el terremoto de Cinchona, como a la hora y media después del terremoto. Estaba trabajando, yo trabajaba propio y me electrocuté.
pero lo combinaba con el ciclismo. Y yo entrenaba 5 de la mañana y a las 8 ya estaba trabajando, ¿verdad? ¿Eso lo habías hecho durante cuánto tiempo? ¿Vos sos ciclista desde hace cuánto? Ya era ciclista, había sido campeón nacional de maratón y había ganado la endurance y master. Y actualmente hasta corro con la élite, ¿verdad? Tal vez la gente no lo sabe. Y se me vino el accidente y fue un cambio total, ¿verdad? El sufrimiento de tener que lidiar con convaleciente en un hospital, pero siempre hubo alguien ahí, hubieron personas que me estuvieron apoyando de una u otra manera, y estando hospitalizado en el INSS, bueno, me amputaron una mano. Daniel Sánchez, que ha sido muy importante en todo esto, llegaba con fotos y todo, mira, me dice, hay ciclistas en el mundo que con una mano practican ciclismo, pero a los 10 días me amputan la otra. Se complicó más. Y él siempre siguió. En algún lado tengo que buscar y se averiguó lo que era el Comité Paralímpico de Costa Rica. Él era como el motivador en medio de tu recuperación, ni siquiera había salido del hospital. No había salido. Vos estabas todavía adentro, estabas con las amputaciones recientes y había una persona de tu lado diciéndote, bueno, no te va a impedir seguir haciendo ciclismo. Te quitan la otra mano y él sigue insistiendo en que esa no es una razón para renunciar. Sí, ¿Y vos qué pensabas? De que yo quería volver. Mi vida era el deporte, o es el deporte. Y nosotros tenemos un equipo de ciclismo, se llama Encabain. Somos varios amigos, ahora hay más. ¿Sí? Entonces salí del hospital de Linz y los dedicamos a correr. Hicimos en Cabo Ronnie, bueno, para correr. Pero el gozarito mío era el ciclismo, hasta que se logró hacer una adaptación a la bicicleta y lograr volver a subirme en la bicicleta. ¿Y tenías 3 años de estar otra vez haciendo ciclismo? 2 años. Bueno, mientras el periodo de recuperación. Sí, porque como a los 10, 11 meses logré subirme otra vez a la bicicleta. Y a nivel de sensación, Leonel, o sea, con tu bicicleta adaptada, son 2 prótesis, lo que cargas ahorita, sí. Y a nivel de sensaciones, ¿cómo fue otra vez subirte a la bicicleta y empezar? Bueno, primero que todo, yo no practico ciclismo con prótesis. ¿Ah, no? No, sin prótesis. Entonces uno de los retos más grandes era lo estético, lo que iba a decir, lo que pensara la gente, como la gente me fuera a ver. O sea, era otro cambio, no era yo, me sentía diferente. Y ese fue el gran reto. La gente me admira porque me vengo en una bicicleta sin manos y dice, ¿cómo harán? Pero para mí el reto más grande fue abrirme a la gente, que la gente me viera, y aceptarlo yo, claro. y verlo como algo normal, que gracias a Dios hasta el momento ha sido así, ¿verdad? Y así lo asimilas ahorita, sí, vos lo asumís como algo. Yo creo que hay una tendencia, yo te voy a decirlo porque es la experiencia nuestra. Bueno, te cuento que en la familia hay una deportista maravillosa, que hay un respeto, además tienen como un caché muy especial. Yo no sé si lo que voy a decir es superficial, pero a mí me parece que la industria, la tecnología y lo que nos han presentado los medios con lo que son, por ejemplo, ahorita vamos a conocer a Guido y su historia, las personas que practican básquetbol en sillas de ruedas, los atletas en sillas de ruedas, se presentan ante los demás como personas que tienen una forma diferente de hacer deporte, pero no es una forma ni inferior ni superior, es una forma diferente de hacerlo y pueden alcanzar triunfos extraordinarios. Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Mauri? Para servirte. Dice por acá, Guido, es atleta y cuenta con una lesión a nivel medular producto de un accidente. ¿Cómo fue esto, Guido? Mi lesión fue en el 2005, el 11/7 del 2005 fue el día como que se puede decir que volví a nacer. Yo soy mecánico general en maquinaria pesada, en eso estudié, trabajaba en una fábrica ensambladora de buses que está en el sector de Santana. Ahí estaba elaborando, lamentablemente falló la área mecánica de la grúa, nunca supe exactamente qué fue, si fue el gancho o fue el cable. Lamentablemente la estructura de un autobús me cayó encima, me causó una lesión medular a nivel de como a la mitad de la espalda y una fractura de la pierna, de lo cual de ahí
de ahí no quería como aceptar, o el principio, digamos, que fue el inicio, el que me llevaran al hospital. Estuve en el hospital en el San Juan de Dios internado. Ahí me dijeron que usted no volvía nunca más a caminar, que se iba a quedar en una cama para el resto de la vida. Eso fue lo que le dijeron a mi esposa y a mi madre, que en particular en ese entonces ella estaba embarazada de 7 meses, que también fue un golpe duro. Impresión, claro. Sí, fue un golpe duro también para la familia. El que una persona, como dice el doctor aquí, perdón, de la noche a la mañana sufrir un tipo de discapacidad, una limitante, y como dice, no lo va a dar lo mismo a una persona que, en el caso mío, yo soy muy proactivo, como dice mi mamá, no se queda quedito. Es que la realidad. Entonces es muy difícil aceptar una discapacidad, el que saber de que usted es una persona común y corriente, independiente, en el cual lleva una vida sociable, diferente, que casi sí necesita uno, no decir no necesita, pero tenía un tipo de vida en que usted era independiente en todo. Y el sufrir una discapacidad, en el caso mío, yo sufro una paraplegia incompleta. Tal vez, Mauri, no sé si ahora que yo me pongo de pie, por algunos segundos me logro poner de pie para realizar algún tipo de maniobras, en lo que es pasarme una silla o cosas así. Pero no te sostenés. Pero no me logro sostener. Ajá. Son segundos nada más. Bueno, pero contra pronósticos, porque lo interesante es que te habían dado un pronóstico diferente. Sí, claro, o sea, lo más fuerte fue cuando llegaron. Yo estaba acostado en el San Juan de Dios, en sala de shock, ahí llegaron, ya me estabilizaron, y no se me olvida que un doctor llegó y se acercó así, como tiene que ser, pienso yo, hasta cierto punto, y llegó y me dijo: es que usted nunca más se va a volver a levantar de una cama, usted va a quedar en una cama, usted no siente del nivel del ombligo para abajo, usted no siente nada. Y era cierto, no sentía nada, pero en ese momento no caía en la realidad, doctor, de qué me pasó, digamos, todavía no aceptaba yo o no creía que lo que me estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Entonces yo decía, no, pero esto va a ser tal vez algo pasajero o algo así. Y ya con el apoyo de la familia y toda aquella gente que está a la par de uno y los amigos, uno empieza a superar la etapa de la lesión que... ¿Y ya eras atleta? ¿Ya hacías ejercicio? No, eso era algo más curioso todavía. No practicaba ningún tipo de deporte, inclusive así era fumador. Tengo 3 años y medio aproximadamente de estar corriendo, y de que dejé de fumar fue como 1 año y medio. Inclusive llegaba al colmo el descaro que después de correr llegaba y me fumaba un cigarrillo, porque era la verdad, o sea, no hay que ocultarla. Conocí a gente, yo soy paciente también, igual que el don Leonel, fuimos accidentes laborales, entonces nos corresponde el INS que nos atienda, no la caja. De ahí conocimos gente que estuvo a la par de nosotros en todo momento, tanto la familia, y empezaron a punzarlo a uno, a punzarlo como para que haga algo, no se quede, porque lo que es muy importante es la depresión que le toma a uno. El doctor de eso sabe bien, la depresión, el aceptar de que ya yo a 3 meses de estar internado en el INS, y mi esposa embarazada llegaba a hacerme ejercicios y todo, con la panzotota encima que tenía. Ella llegaba a hacerme ejercicios a la cama y todo. Recibía críticas de parte de algunos personal del mismo institución, que ella no debía hacer eso, pero como le dije a mi esposa, es que yo lo hago porque me nace, no es porque me están obligando, es porque es algo de la pareja, es algo de nosotros dos. Claro. Entonces eso ayuda a la unión, y a irse dando cuenta uno de que ya pasaba de una cama a una silla de ruedas, y que yo estuve en un momento de que a mí tenían que limpiarme, tenían que bañarme, tenían que hacerme todo en la cama. Empieza uno a ver la vida desde otro punto de vista, a inclusive tratar mal a la gente que uno no quiere, que hoy en día está a la par de uno. Yo llegué a tratar mal a mi esposa, llegué a tratar mal a mis padres, porque no quería aceptar, y les decía, no quiero que ustedes vivan como que vivan con un parásito, que tengan que hacerle todo, porque así en un determinado momento uno lo llegó a ver. Así te percibía, sí. Así se percibía uno, como que yo no quiero ser un parásito más para la sociedad. Y con la ayuda de ellos y mucha gente que estaba a la par de uno, le decían que la vida continúa. Y gracias a Dios, al tiempo conocí a gente que corre en silla de ruedas y me fueron involucrando, y aquí estoy, gracias a Dios. Bueno, pero es que no hemos hablado de los logros y que, o sea, hasta dónde han llegado, porque también a mí los datos me dicen que han sido dignos representantes del país a nivel internacional, pero vamos a llegar hasta ese punto. A mí me interesa, Rafita, revisar lo que nos han contado hasta ahorita a partir del testimonio. Hay una primera etapa, según entiendo, Guido nos habla de depresión, Leonel nos habla de que él le preocupaba profundamente el que dirán, cómo se presentaba
presentaba ante los demás. Me parece que ambos comparten una primera etapa posterior, ¿verdad? Al momento del accidente, que es bueno revisar para ir poco a poco evolucionando hasta el punto donde se encuentran ahorita. Vamos a hacer primero una pausa comercial y ya venimos. No me toque el dial por tu Selecta, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Con 22 minutos continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Nos acompañan dos personas que hoy nos ofrecen su testimonio. Leonel, ciclista, Guido, atleta. Ambos fueron víctimas de un accidente laboral, entiendo, en ambos casos. Sí. Y bueno, han llevado un proceso. ¿Hace cuánto fue lo tuyo, Guido? Fue el 11 del 7 del 2005. Del 2005, sí, o sea, llevamos 7 años. Y en el caso de Leonel, hace 3 años. Imagínense. Y hoy nos cuentan una historia muy interesante donde han sido ambos parte de los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo el año pasado. Ahorita nos cuentan cómo les fue. Pero lo cierto es que a partir de su testimonio, Rafita, yo te preguntaba que hay como coincidencias, ¿verdad? En el proceso que se lleva una vez que está reciente el accidente en ambos casos. Sí, de hecho, bueno, hay etapas, ¿verdad? Y la psicología y la psiquiatría describen múltiples procesos, pero pocas veces tienen la oportunidad de compartir con dos personas, claro, que pueden hablar con la vivencia de este dicho proceso. Pero quiero poner un ejemplo en paralelo. Hace poco fui a un funeral y una persona le estaban criticando mucho porque fue una muerte así sorpresiva, y entonces lo primero que hizo esa persona fue agarrar la escoba y ponerse a limpiar la casa y acomodar todo, dejarlo bien bonito, porque ¿qué va a decir la gente cuando vengan a la vela? Cuando uno podría decir, no, preocúpese usted por lo importante. ¿Y qué es lo importante? Al final esto lo va a determinar cada persona. Y cuando Guido, Leonel, es que ya les hice la impresión, cuando Leonel planteaba de que sí, la parte estética, por supuesto que es profundamente importante, y yo creo que ahora entendemos mejor, qué sé yo, por ejemplo, la estructura psicológica de una mujer cuando pierde un seno, o la estructura psicológica de un hombre cuando tiene un cáncer de testículo, tienen que apuntar un testículo. Estamos tocando la base de la identidad. Cuando uno hace ciclismo, o sea, mucho del apoyo del ciclista está en sus brazos. Entonces uno podría decir, Leonel debería preocuparse por el apoyo, pero es que uno integra una imagen a partir de lo que uno hace y lo que uno es. Por ejemplo, Maureen, ¿vos te sentís otra cosa que no sea comunicadora o actriz? Completamente, ¿verdad? Ciclista y atleta, o sea, uno se llega a percibir, incluso mecánico y contratista, o sea, uno se integra de tal manera que cuando algo nos desorganiza, uno entra en negación, en irritabilidad, en chicha. Por eso no es extraño decir a veces, bueno, yo me volví iracundo, insoportable y grosero, porque uno pierde su esencia, y eso es parte de un proceso de crisis y toma mucho tiempo. A mi criterio, les voy a decir, son de admirar, porque estamos hablando de un proceso de 3 años y de un proceso de 7 años, ¿verdad? Y uno ve una muy buena integración, porque uno pasa por negación, por ira, por depresión. Uno empieza lo que estabas planteando en el primer bloque, uno siente que es un estorbo, ya no quiere que lo limpien, porque tenemos esa idea que un ser humano vale en tanto lo que produce, y aquí uno tiene que reconceptualizar y entender que uno vale por lo que puede aportar a los otros, tan solo por ser uno, no por la plata que ponga o cuánto ayuda el presupuesto familiar. Y bueno, a vos te llega el accidente en medio de un embarazo también, entonces por supuesto que uno empieza a pensar que la vida no tiene sentido, y es normal. Y todas las personas que nos están escuchando, que están pasando por eso, uno pasa por un túnel oscuro, sombrío, gris, o sea, uno siente que ya, porque uno ve la vida a partir de lo que siempre ha hecho, de lo que siempre uno dice, es que yo solo sirvo para esto, y sí, claro,
Solo has hecho eso en la vida. Nunca te has preguntado cómo es vivir sin brazos y qué se puede hacer sin brazos o qué se puede hacer sin piernas. Es hasta que uno se ve en la necesidad de hacerlo. Bueno, y por dicha tenemos a Guido y Leonel aquí hoy que nos pueden decir cómo hace uno para reconceptualizar la vida, porque no es simple. Eso implica un esquema emocional diferente, una perspectiva diferente, cambiar tu esquema de valores, tu esquema de principios, reconectarse con la vida desde otra óptica. No Ahora, es simple. Rafita, a mí me parece muy interesante, a partir de lo que nos dice Leonel, dice, estando en el hospital, o sea, ni siquiera estaban recientes las amputaciones, y él pensaba en opciones para retomar su vida de ciclista. Tenía un cuerpo de personas a la par que le decían, no, pues sí se puede, o sea, a pesar de eso sí se puede, y hicieron un plan para reincorporarlo a su vida de ciclista. Y Guido nos dice, yo siempre he sido muy inquieto, yo siempre he sido muy proactivo antes del accidente. O sea, mi mamá me decía, yo no puedo estar quedito. ¿Pueden estas dos características hacer que ellos no se rindieran, sino más bien que tuviesen ese norte, y entonces a partir de ahí encontraron las fuerzas para retomar? En este tema hay varias cosas que son importantes: la personalidad, el ambiente, la historia personal y obviamente los grupos de apoyo con los que uno cuenta, ¿verdad? Porque sí, es cierto, Maureen, hay personalidades más fuertes. Yo, por ejemplo, recuerdo, voy a poner un ejemplo personal muy simple. A mí me robaron la computadora, y entonces yo me estaba debatiendo, quería una computadora de otra marca, entre si lo quiero o la necesito. Entonces me la robaron y dije, qué dicha, ya se me resolvió el problema, ahora sí la necesito, ya no tengo que... Me robaron el teléfono y entonces yo quería otro, ¿verdad? Y entonces me robaron. Pero hay gente que puede decir, qué desgracia, ahora qué voy a hacer, cómo voy a manejar. Tu personalidad va a determinar mucho cómo enfrentas la vida. Y esto va a estar muy ligado a tu historia personal. Cuando uno es inquieto, de un espíritu inquieto, yo imagino que un contratista, yo no sé si a vos te pasó, le dice, mire, es que hay que hacer esto y esto, y tal vez vos sí, lo hacemos aquí, y tal vez ni tenías idea de cómo hacerlo, pero uno le entra. Entonces, o un problema mecánico, uno dice, yo ocupo esa platilla, y no se preocupe, déjenme ver y yo lo llamo mañana. Y tal vez lo primero que uno hace es llamar a alguien, perdonen la palabra que yo sé, mira, ¿cómo diablos hago esto? No tengo ni la menor idea. Esa es personalidad. Por supuesto, lo que llamamos, es una capacidad que llamamos resiliencia, que es una capacidad que tienen algunas personas que contribuye a que haya un mejor afrontamiento de la crisis, que haya un mejor afrontamiento de una situación y que lo veamos como una oportunidad, entendiendo que somos muy humanos y uno llora y uno se deprime y uno experimenta emociones. Y también está el grupo de apoyo, ¿verdad? Porque hay gente que le dice a uno, mire, tranquilo, usted va a salir adelante, usted ya no tiene que hacer nada, aquí lo vamos a mantener, usted quédese tranquilito, preocúpese nada más por dejarse chinear, y nosotros lo vamos a cuidar. Ese apoyo no dice que tuanis, pero no es el mejor apoyo. Uno necesita que le digan, póngale, ve a ver qué hace, ve a ver cómo se las arreglan, yo le ayudo con esto, pero usted tiene que ver cómo soluciona la vida, porque uno puede perder una capacidad y ahora tiene que desarrollar otras capacidades. Perdón, Maure, que interrumpa. Ahí es importante lo que dice el doctor, porque en el caso mío personal hubo gente que se me acercó a decirme también, usted puede, como hubo gente que se me acercó a decir, quédese quedito, no se complique, ya usted ahí tendrá a sus familiares, ahí verán, aquí en la institución que sea le dicen, aquí a usted le dan la atención médica, le dan esto, no se ponga a hacer ejercicio, no se ponga, porque en el caso mío particular me llegó a suceder, pulse de la pensión, que se va a tal vez no con mala intención, ¿verdad? No, con mala intención como tratar de cuidar y proteger, y sin embargo no es lo mejor que pueden hacer. Claro, obviamente como dice un compañero, uno le llega como la terquedad, entonces uno trata, es que yo digo que hasta cierto punto la terquedad de uno es buena hasta cierto punto, porque le ayuda a usted a sobresalir, a seguir adelante. El que sufra usted una discapacidad o algún tipo de lesión que no impida de que su vida trate de seguir lo más normal posible. Porque a mí se me acercó gente de todo tipo, a gente a apoyarme, a decirme que sí podía, que puede volver a hacer, a como hay gente que se le llega a atravesar, como dicen nosotros, el caballo, a decirle, no haga ejercicio porque usted, a mí me pasó en particular, cuando yo empecé con una silla convencional, yo empecé con una silla normal de ruedas a correr, y gente a mí se me acercó
a decirme, no corra porque si a usted le pasa algo con la silla o le pasa algo a usted, aquí ya no se hacen responsables, a usted no lo vuelven a atender, porque bueno, en el ámbito a mí personal a mí me llegó a suceder eso. Sí. Entonces uno tal vez siguió con la terquedad y dice, no, porque ya que alguien me ponga una barrera o crea que yo no soy capaz de realizar todo eso. Bueno, hay personas a las que les conviene que alguien le diga, usted no puede, ¿verdad? Porque justamente ese usted no puede es lo que le sirve de motivación para decir, no, usted cree que no puedo, espérese. Sí, pero hay algo muy importante en todo, que es la familia, los amigos, o sea, que lo apoyen, de verdad, eso le digo yo a las familias cuando tienen algún familiar o alguien con algún que le haya sucedido un accidente, que una de las cosas más importantes es no dejarlo solo. Y apoyarlo, y que sí se puede, porque en el caso mío, yo saliendo del INSS, al otro día me levanté a ver qué hacía. El otro día, no esperé, yo a la gente le digo, me dice, mira, es que yo quiero bajar de peso y empiezo la otra semana, si quiere, o quiero dejar de tomar, empiece ya. Sí, eso pone en evidencia si efectivamente quiere o no quiere. O sea, si quiere es algo que se hace a partir de ya. Ya, es que no hay que esperar. Yo nunca esperé y nunca esperé también que, o sea, que me vieran con cara de lástima, que me dijeran que el pobrecito. Lionel, y yo me imagino que no estás conforme. Me imagino que todavía hoy estás esperando a ver qué más puedes hacer. Siempre, uno se pone metas y es bonito porque es como que le da a uno el vivir, ¿verdad? El por qué vivir, que le da sentido a la vida. Porque estar ahí, levantarse, comer, levantarse y hacer lo mismo siempre. Y siempre, no, uno tiene que ver qué hace en la vida y tratar de ayudar a otras personas, de salir uno adelante. Y es una lucha, siempre va a ser una lucha porque, y luchar, que es muy importante luchar en no estar pensando en lo que ya a uno le pasó. De hecho, perdón Leonel, como de seguido, a mí me gusta mucho los conceptos simples como psicólogo, ese concepto terquedad psicológica, ser necio en positivo, yo creo, y no prestarle atención a ciertas palabras son la clave de un proceso de estos, porque si no, imagínense que si uno se pone a pensar lo que vos decías, el tema de los brazos, sí, yo lo entiendo, o sea, qué vergüenza, porque que se me queden viendo y no hay que, verdad, es que esto es divertido. A mí me ha pasado muchas veces, Rafa, verás que una prima tuvo un accidente, que hay un funeral, que cómo hacemos, ¿qué le digo? Le digo, mejor quédese calladito y espere a ver qué le dice la otra persona para que usted vea a ver qué le puede decir. Pero normalmente la gente le entra a uno con esa carita de, ay, Leo, ¿cómo vas? Entonces hay un tip ahí, ¿verdad? Que es interesante. Uno siempre le puede decir al otro, mira, yo muy bien, pero contame vos, ¿te pasa algo? Porque te veo como angustiado, ¿verdad? Como para liberar al otro. Perdón, hay un caso mío en lo que es el ciclismo. Sí. Al principio creo que me veían como discapacitado, actualmente no. Y porque ya me lo han dicho, ya con usted no se puede no confiar porque le gana. Entonces ya no me ven como un discapacitado. Entonces eso para uno es muy, claro, lo motiva a uno lo hace sentir que tiene sus manos. Completamente. Muchachos, vean, por acá nos escribió Jenny, dice, felicidades a esos dos grandes hombres luchadores, son de admirar, Dios tiene un propósito para ellos y ya lo está haciendo, siendo un ejemplo para nosotros y que Dios les bendiga, sigan adelante. Por acá, antes de la pausa comercial, porque yo sí quiero preguntarle a Rafita, hablabas de una personalidad, hablabas de una familia, de una historia, pero antes de que suceda cualquier cosa, uno puede prepararse, tener siempre un plan B, puede proyectarse a futuro diciendo, si toda la vida he hecho esto, pero por alguna razón algún día no lo voy a poder seguir haciendo, ¿qué otra opción tengo? Hay gente que no tiene más opciones que lo que hace, se puede desarrollar. Si mi personalidad no es esa, yo puedo trabajar en eso, puedo armarme de recursos para enfrentar cualquier vicisitud de la vida. Vamos a hablar de eso una vez que vengamos de la pausa. Ya venimos. No me toques el dial por tu Selecta, de mañana como no me Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 10 de la mañana
7:39, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Estamos en el segmento de psicología. Hay unos datos que nos han ofrecido por acá que me parece que es interesante revisar, justamente porque ahora durante la pausa Rafita comentaba de que efectivamente un caso como el de Guido, como el de Leonel, la gente lo escucha, lo imagina, pero lo sigue viendo como algo lejano a ellos, ¿verdad? Como esos testimonios que ameritan hacer una película, hacer un documental, que salgan como una noticia especial, pero no como lo que puede pasar con la persona que vive a la par mía o conmigo misma. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en el mundo durante los accidentes de tránsito: entre 20 millones y 50 millones de víctimas sufren traumatismos no mortales y consecuentemente una proporción de estos padecen algún tipo de discapacidad. Dentro de las cifras brindadas por la OMS, los niños y los menores de 25 años representan más del 30% de las personas muertas o lesionadas en accidentes de tránsito. Asimismo, los traumas en accidentes no son los únicos que generan alguna discapacidad en personas. Los problemas de mala alimentación en los costarricenses ocasionaron que durante el 2011 los pacientes de centros médicos nacionales padecieran de alguna discapacidad con mayor incidencia que las víctimas de accidentes de tránsito. Según la Caja Costarricense de Seguro Social y el Senare, durante el 2011, 181 personas fueron hospitalizadas por eventos cerebrovasculares y se atendió a 322 pacientes en consultas externas por consecuencias asociadas a enfermedades tales como hipertensión, diabetes u obesidad, que pueden desencadenar, entre otras consecuencias, amputaciones y lesiones cerebrales por causa de derrames. En contraste, hubo 104 hospitalizaciones por lesiones medulares debido a eventos violentos y 35 personas por traumas cráneoencefálicos a causa de accidentes o riñas. O sea que si nos estamos dando cuenta, las cifras lo que nos ofrecen son datos en los que se puede llegar a desarrollar algún tipo de discapacidad por situaciones que no tienen nada que ver con accidentes, como es el caso de ustedes dos. Por ende, ustedes corresponden a una cifra menor de casos y por ende nosotros tenemos que estar conscientes de que si estos son los valores y las cifras, hay muchas más personas expuestas en nuestro país, o estamos hablando de datos de realidad costarricense, muchas más personas expuestas por situaciones que se van manejando en el día a día. Una persona con hipertensión, una persona con diabetes puede mañana desarrollar algún accidente cerebrovascular o una amputación por causa de una enfermedad crónica que pareciera que afecta a una gran cantidad de la población. De hecho, Maureen, en dos líneas, lo que hablábamos antes de la pausa, ¿se puede uno preparar para una crisis en la vida? Sí y no. Sí, porque uno no sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Entonces uno no puede vivir en función de que, bueno, por si algún día se me quema la casa, voy a ir construyendo otra casa, ¿verdad? Pero uno sí puede pensar en el sentido de que si yo quiero una vida sana y me gusta la mecánica, pero de paso voy a ir aprendiendo. A mí siempre me ha gustado el tema de la cocina y entonces voy a hacer un curso de queques para hacerle queques a mi familia. Uno no sabe si eventualmente yo voy a tener que vivir de la venta de queques, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se prepara uno para enfrentar una crisis? Entendiendo que los seres humanos tenemos multiplicidad de facetas y entonces desarrollar nuestros gustos e intereses. Entonces, por ejemplo, yo ahora por un gran amigo, Alex Montero, me metí en el tema de las paellas y estoy haciendo paellas y me están quedando también. Que el día estos una señora me dijo: ¿y usted cuánto cobra por una paella para 30? Y lo estoy pensando, ¿verdad? Yo le puedo ayudar porque yo cocino. Oiga, qué manera, yo quiero una empresa. Y no tengo manos, no, hablo en serio. Ay, qué maravilla. Entonces, en este tema de preparar, desarrollar intereses, ser ordenados económicamente, procurar una dieta sana, salud física, simple y sencillamente por el hecho de que estamos vivos, construcción positiva de relaciones sociales y tanto familiares como fuera del ciclo familiar. Mira, tener un eje de valores morales, espirituales, cívicos, etcétera, bien constituido y sobre todo tener múltiples razones para vivir. A mí me encanta ser psicólogo, a vos te encanta ser contratista y a vos mecánico, pero esa no puede ser nuestra única razón de vivir. O sea, hay que conectarse con diversas razones para estar vivo y eso es lo que hace que frente a una crisis tenga más o menos probabilidades de salir adelante. Entonces yo tengo que incluir el tema espiritual, Rafita, claro, de verdad, porque entonces buscando, en esa búsqueda de buenas razones para vivir, yo no puedo, claro, la fe es una de ellas para muchas personas, para mí es quizás la más importante, claro, pero
entonces eso nos da otro recurso magnífico para prepararnos para una crisis. De hecho, Maureen, yo siempre he sostenido como psicólogo y acá en este espacio que en mi experiencia como psicólogo, todas las personas que tienen una fe constituida, una fe válida y una espiritualidad sana, no hablo de religiosidad, hablo de una sana espiritualidad, tienen índices de recuperación más rápido. Cuando uno tiene una pérdida, o sea, yo que perdí a mi hija, yo pienso que me voy a encontrar con ella tarde o temprano. O sea, cuando uno tiene fe, yo pienso que uno se sube a la silla de ruedas con una motivación impresionante, y cuando uno va cuesta arriba y se va para los Panamericanos, como se fue Guido, uno dice, si no fuera por la fe en uno, la fe en Dios, la fe en la gente, fe y amor es lo que uno necesita para enfrentar una crisis. El creer que uno es capaz, que los límites es los que usted mismo se ponga. Así es como siempre lo yo he visto. Exacto. O sea, yo siempre me he creído que yo soy capaz de hacer lo que yo quiera hacer, hasta donde yo quiera hacer, el no ponerme limitantes, el que a pesar de las piedras que hay en el camino, uno puede seguir adelante, saberlas, ¿cómo sería la palabra? Esquivar para seguir uno adelante en la vida, porque como le decía yo al doctor ahora, en el corte, le decía, yo creía antes que yo me montaba en un avión si acaso para limpiarlo, le decía yo a mi esposa y le decía a mi mamá, yo alguna vez que sea limpiarlo me monto. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad de asistir a unos juegos, demostrando de que sí se puede. Pero qué interesante cómo canalizaste una situación de tal forma que te abrió una gran cantidad de oportunidades que vos, tal vez, bajo circunstancias diferentes, no hubieses aspirado. Qué importante que tocaron lo que es el tema espiritual, ¿no? Porque yo sí creo mucho en que parte de mi recuperación tiene que ver de un poder que no se ve. Que me ayudó tanto a salir adelante, y tanto le pedí a Dios cuando estaba ahí. Yo no soy muy de ir a iglesia, a misa, y muy espiritual, pero había un poder tan fuerte que me ayudó a salir adelante. Yo lo sentía, no sé, y no solo porque practique ciclismo, sino en el momento que estaba uno ahí postrado en una cama, convaleciente, con sus dolores y todo. Uno no sabe, tal vez no sabe el de dónde viene eso. Tal vez uno no sabe de dónde viene, pero sabe que hay algo que está detrás de uno. Algo superior. O sea, saber quién sea, poner a ser, digamos, una religión específica, pero la que sea o la creencia que usted tenga es la que lo va a hacer que siga usted creyendo. Qué dinámica tan interesante hay, porque frente a una crisis, cualquiera que sea, en el caso de ustedes un accidente, perder el trabajo, perder un ser querido, enfrentar una enfermedad, en esos momentos cuando uno más vulnerable se siente es cuando efectivamente percibe que hay una fuerza interior especial como reservada para esas situaciones, ¿verdad? Que viene donde quien quiera crea que viene, pero sí existe, y eso es lo que hace que uno como ser humano pueda trascender a las situaciones de crisis. Es que, perdón, dicen que uno solo, que dicen que uno solo en los momentos difíciles busca a Dios, pero uno llega hasta el momento, en la actualidad, yo le doy gracias a Dios hasta cuando llego al servicio, imagínate. Vivieron cosas tan complicadas, claro. Vivieron cosas tan complicadas que a todo le da gracias. Sí. El momento de comer, el momento de que poder uno bañarse, de ir al baño, todo lo ve con otros ojos. Qué interesante cómo cambia la perspectiva. Podría decirse entonces que las crisis pueden efectivamente hacer que una persona empiece a valorar las cosas pequeñas, maravillosas del hecho de estar vivo. De hecho, yo siempre he tenido una posición en esto, Maureen, y por ejemplo, tampoco quiero ser cruel con la ciencia, porque yo pertenezco a la ciencia de la salud, pero se agota, ¿verdad? O sea, se agota, y a mí cuando alguien me dice, Rafa, ¿cuál es el pronóstico? Pues puchica, siempre todavía después de todos estos años de práctica, a mí cómo me cuesta hacer pronósticos. Yo siempre digo, bueno, lo que yo creo que puede suceder es esto, pero no sé qué va a decidir usted. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque eso es diferente. Porque yo conozco una señora que clínicamente debería estar muerta, sobreviviente de cáncer de pecho en sus dos pechos, sobreviviente de cáncer de colon, con una trombosis en la pierna izquierda, con una afección cerebral importante, y esa señora todavía maneja, ¿verdad? O sea, y ella cuando va a terapia, yo siempre le digo, mira, vamos a ponerle, Juanita, ¿para qué venís, verdad? Yo más bien creo que el que está aprendiendo aquí soy yo. Entonces creo que
Y la respuesta de ella es: Rafa, es que hay tantas cosas que uno tiene que arreglar en la vida. Esta señora nunca ha pensado en la muerte, siempre ha pensado en la vida, y creo que esa es la clave. Cuando uno se conecta con la vida, tiene una fe, tiene por quién vivir, tiene un para qué vivir, no un por qué, sino un para qué voy a vivir, qué huella voy a dejar en la vida de los otros. Yo estoy seguro que hay un montón de gente, Leonel y Guido, porque este programa funciona así, que hoy están diciendo, la tía y la abuela se están llamando, escuchen a esos dos señores que están hablando hoy en la radio, porque hay mucha gente postrada en una cama en este momento, y se necesita escuchar a gente como ustedes que pueden decir sí se puede. La gente cree que ya no se puede, y se quedan ahí esperando no sé qué, porque está en uno, querer salir adelante es uno. Y esto también todavía existe, lamentablemente hay que hablar de la realidad, todavía existe aquella gente que por tener un familiar con algún tipo de discapacidad lo tienen guardado en la casa. O sea, todavía creen que, ¿cómo voy a hacer? Bueno, en el caso mío en particular, yo viajo en bus, yo me transporto en bus, vengo desde Puriscal, un saludo a todos los puriscaleños que están ahí escuchándoles, madre, perdón el abuso, pero digamos, yo viajo en autobús y yo tengo vehículo. ¿Por qué lo hago? Porque me siento que soy capaz. O sea, no hay ningún limitante. La gente dice, es que el transporte público es... Vea, si yo me pongo a pensar solamente en las cosas malas que tiene todo el transporte público, no voy a surgir en la vida. O sea, si me pongo a pensar, por ejemplo, yo practico atletismo en una silla que puede alcanzar 70 kilómetros por hora bajando. Y la gente llega y me dice, es que usted está loco. Igual me dije cuando estaba psicólogo aquí, me dije yo, va a decir que estoy loco. Pero sí, hasta cierta parte uno tiene que estar un poco, no estar de acuerdo en sus cabales. Para hay que desprogramarse. Hay que desprogramarse y decir, no, es que si yo lo hago bien, creo que puedo hacer todo lo que yo me proponga en la vida. Igual en el caso de Leonel. Qué interesante los pequeños retos de todos los días, ¿verdad? Porque estamos hablando de retos grandes, que fue el caso de ustedes dos, pero ustedes mismos se enfrentan pequeños retos diarios, que es lo que los motiva a desafiar lo que supuestamente no se puede hacer. Vamos a hacer, perdón, Guido, la última pausa comercial y ya venimos a la parte final. No me toque el dial, porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Inquietud, que es la palabra que ha usado Guido, es inquietud por estar buscando cosas, opciones diferentes, que mi vida sea mucho más grande de lo que yo me imaginaba hasta este momento. Dice Guido, a mí me permitió descubrir todas las cosas para las que yo también era bueno, para las que yo también era capaz. Y Leonel, por su parte, le digo, ¿qué haces si te quedas sin hacer ciclismo? ¿Qué me dice? Me dedico a correr. Se dedica a correr, y si no puede ni correr ni hacer ciclismo, algo tengo que encontrar para, aunque sea bolinches, para ocupar mi tiempo, ¿verdad? Completamente. Vean, esta disposición de seguir vivo y seguir activo y encontrar una nueva razón cada vez para seguir adelante, yo creo que es lo que queda de fondo en esta entrevista tan especial. Muchachos, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por todo. Espero verlos pronto. Sí, no, muchas gracias. ¿Sí? Aquí estamos para servir. Muchísimas gracias, excelente historia. No, y Guido, Leonel, gracias a ustedes. La verdad es que ustedes le marcan a uno la vida, y se los digo con sincero corazón, lo hacen a uno pensar montones. Así que gracias por habernos enseñado hoy. Así que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo lunes, y un abrazo a todos. Gracias, Rafita, igualmente para vos. Nos despedimos con un delicioso sabor de boca con esta entrevista que hemos tenido. Esperamos que usted también encuentre la motivación que necesita, no en los demás, no en el vecino, no en su familia, no en usted mismo, principalmente inspirado en todas las cosas que usted todavía no ha descubierto que es capaz de hacer, sin necesidad de enfrentar ninguna crisis. Y si le toca enfrentarla, pues entonces ya va a estar mucho mejor armado de lo que estaba antes de la entrevista del día de hoy. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Muchachos, muchas gracias. El psicólogo Rafael Ramos nos acompaña todos los lunes, pero si a usted le interesa ampliar algún tema, puede localizarlo costado norte de Pizza Hut en Paseo Colón, en el Centro para el Desarrollo Humano, CEDI, o bien llamarlo al 2222-6817 o al 2222-6779.